El bebé millonario lloraba sin parar. La cocinera lo amamantó en secreto y se calmó. El hijo del hombre más rico de Valencia llevaba 11 días llorando sin consuelo, y nadie sabía que esa noche la salvación llegaría de la mujer más humilde de la mansión. Una mujer cuyo cuerpo todavía guardaba el recuerdo doloroso de unos brazos vacíos. Valencia brillaba bajo el sol mediterráneo de junio cuando Carmen Ruiz atravesó las imponentes rejas de hierro forjado de la Villa Mediterránea, la residencia de 4 plantas, valuada en 180 millones de euros, que dominaba el exclusivo barrio de El Saler. Sus manos todavía temblaban mientras mostraba su nuevo carné de empleada al guardia de seguridad. Cocinera. Salario, 1.200 euros mensuales. Comenzaba ese mismo día. Carmen tenía 28 años y llevaba el dolor tatuado en el alma. Hacía apenas 7 semanas había dado a luz a un niño, un bebé perfecto de 3,5 kilos que respiró exactamente 12 horas antes de que una sepsis fulminante se lo arrebatara de los brazos. Los médicos del Hospital Clínico de Valencia dijeron que había sido inevitable, una infección que avanzó como fuego. Carmen todavía sentía el peso fantasma de ese cuerpecito tibio contra su pecho. Todavía escuchaba en las noches el silencio donde deberían haber llantos. Todavía sentía la leche que su cuerpo seguía produciendo tercamente, dolorosamente, sin tener a quien alimentar. Su hijo se llamaba Mateo. Había vivido medio día. La mansión era obscena en su opulencia. Pisos de mármol de Carrara importado directo de Italia, arañas de cristal Baccarat que costaban más que todo lo que Carmen ganaría en 5 años, jardines diseñados por el mismo paisajista de la Casa Real, con fuentes de piedra travertino y rosales de especies protegidas. En las paredes colgaban obras originales de Sorolla y Pinazo. El aire olía a dinero, a ese perfume caro que las personas como Carmen apenas podían imaginar. Marisa, el ama de llaves de 60 años, con 40 años de servicio en la casa, la condujo a través de pasillos interminables hasta las cocinas. Cocinas del tamaño del apartamento entero que Carmen compartía con otras 3 chicas en Patraix. Electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una nave espacial, una despensa más grande que una tienda de comestibles. El señor Valverde es muy exigente, advirtió Marisa con voz seca. Desayuno a las 7 en punto, comida a las 2. Cena a las 9. Nunca un minuto de retraso, nunca un plato repetido en la misma semana. ¿Y el bebé? Marisa se detuvo. Su rostro se ensombreció. El bebé es tu prioridad absoluta. El pequeño Rafael tiene 5 meses. Su madre murió en el parto. El señor Valverde haría cualquier cosa por ese niño. Cualquier cosa. Carmen asintió en silencio. No confiaba en su voz. La mención de una madre muerta en el parto, de un bebé sin madre, era como un puñal girando en la herida abierta de su propio pecho. Conoció a Rafael Valverde esa misma tarde. 39 años, altura imponente de 1,90 m, traje Tom Ford negro de 6.000 euros, ojos color acero que no sonreían nunca, heredero de un imperio textil que vestía a medio continente europeo, CEO de Valverde Industries con fábricas en 12 países, hombre de portada de Forbes, viudo devastado. Y en sus brazos, envuelto en una manta de cachemira blanca que costaba más que el salario mensual de Carmen, estaba el bebé. Rafael lloraba. No era un llanto normal. Era un aullido desgarrador, desesperado, el sonido de un alma pequeña en tormento. Los puños diminutos se agitaban en el aire, la carita roja, hinchada, empapada en lágrimas, el cuerpecito arqueado en agonía. 11 días, dijo Rafael Valverde con voz rota, mirando a Carmen pero sin verla realmente. 11 días, sin parar. Los mejores pediatras de España han venido. Doctores de Barcelona, de Madrid, un especialista que vino desde Suiza. Nadie encuentra nada malo. Dicen que está sano. Pero mira a mi hijo. Escúchalo. El llanto perforaba el aire como sirenas. Carmen sintió que su pecho respondía instintivamente, dolorosamente. La leche. Todavía tenía leche.
Todos dicen lo mismo, continuó Rafael meciendo inútilmente al bebé. Cólicos. ¿Qué pasará? Que sea paciente. Pero han sido 11 días. 11 días sin dormir para ninguno de los dos. 11 días escuchándolos sufrir sin poder hacer nada. Carmen vio la desesperación pura en los ojos de ese hombre poderoso. Había algo profundamente perturbador en ver a alguien con tanto poder, tanto dinero, tanto control sobre el mundo, completamente impotente ante el llanto de un bebé. «Prepare lo que sea necesario para el niño», ordenó Rafael antes de salir. «Papillas especiales, fórmulas importadas, lo que los médicos recomienden. No escatime en gastos, mi hijo tiene que dejar de sufrir». Pero Carmen sabía, con esa certeza instintiva que solo las madres poseen, que no era comida lo que ese bebé necesitaba. Los días siguientes fueron un infierno de llantos. Carmen preparaba papillas orgánicas carísimas que el bebé rechazaba, fórmulas especiales de Suiza que costaban 200 euros el bote, leches hipoalergénicas, leches de cabra, leches de arroz. El pequeño Rafael las escupía todas, arqueaba la espalda, gritaba hasta quedar ronco. Las noches eran peores. Carmen dormía en un cuartito junto a las cocinas, un espacio diminuto con una cama individual y una ventanita que daba al jardín, pero no dormía realmente. El llanto del bebé atravesaba las paredes de la mansión, rebotaba por los pasillos, se metía bajo las puertas. Era imposible no escucharlo. Era imposible no sentir cada grito como un gancho en el corazón. En la madrugada del 14º día, Carmen se despertó sobresaltada. El llanto había alcanzado un nivel de desesperación que helaba la sangre. Se puso una bata sobre el camisón y salió al pasillo. La mansión estaba a oscuras, iluminada solo por las luces nocturnas automáticas. Siguió el sonido hasta la segunda planta, hasta la habitación del bebé. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Rafael Valverde caminaba de un lado a otro con su hijo en brazos. No llevaba chaqueta, solo pantalones de pijama de seda y una camiseta blanca. Tenía el cabello revuelto, ojeras profundas como moretones, barba de 3 días. Parecía un hombre al borde del colapso. «Shh, mi amor», susurraba con voz quebrada. Por favor, dime qué necesitas, dime qué te duele. Papá haría cualquier cosa, cualquier cosa». Carmen se quedó en el umbral, invisible en las sombras. Vio a ese hombre poderoso, ese titán de los negocios, llorar mientras mecía a su hijo. Lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Tu mamá sabría qué hacer», sollozó Rafael. «Elena sabría, ella siempre sabía. Te dio la vida y yo no sé cómo mantenerte con vida sin ella». El bebé gritó más fuerte, como si las palabras lo hubieran herido. Rafael se dejó caer en el sillón de la habitación, abrazando a su hijo contra el pecho, meciéndolo con desesperación inútil. Carmen retrocedió en silencio, regresó a su cuarto, cerró la puerta y lloró. Lloró por ese bebé que sufría, lloró por ese padre destrozado, lloró por su propio Mateo, que nunca tendría la oportunidad de cumplir ni siquiera 2 semanas de vida. Lloró mientras su pecho dolía, hinchado, lleno de leche que no tenía destino. Los médicos seguían llegando. Un desfile de batas blancas, maletines de cuero, diagnósticos contradictorios. Reflujo, intolerancia a la lactosa, alergia a la proteína de leche, cólicos del desarrollo, ansiedad por separación. «Es un bebé perfectamente sano», sentenció el último especialista, un hombre de gafas plateadas que había volado desde Alemania. «Todos los exámenes son normales. El llanto excesivo es estresante, pero no peligroso. Con el tiempo pasará». «¿Con el tiempo?», explotó Rafael. «¿Cuánto tiempo? ¿Mientras mi hijo se desgarra los pulmones gritando? ¿Mientras yo me vuelvo loco sin poder ayudarlo?». El médico se encogió de hombros con indiferencia profesional. Carmen, que servía café en la sala donde se desarrollaba la consulta, sintió odio puro hacia ese hombre, hacia todos esos doctores que cobraban fortunas y no ofrecían nada excepto palabras vacías. Esa noche, la 15ª noche de llanto ininterrumpido, algo cambió. Carmen estaba en la cocina preparando la cena.
suprema de lubina con reducción de cítricos, espárragos blancos de Navarra, patatas torneadas a la mantequilla. Su mente estaba en otro lugar, en Mateo. Siempre en Mateo. Sus manos trabajaban por memoria muscular, mientras sus pensamientos vagaban por ese territorio oscuro de ¿y si? ¿Y si Mateo hubiera vivido? ¿Y si hubiera cumplido 2 meses, 5 meses como el pequeño Rafael? ¿Estaría ella ahora en algún apartamento modesto, feliz, cansada, amamantándolo? ¿Lo estaría meciendo para dormir? ¿Estaría...? El llanto estalló desde arriba con una intensidad que hizo temblar los vasos en los estantes. Carmen dejó caer el cuchillo. Algo en ese grito era diferente. No era dolor, era pánico puro. Subió las escaleras corriendo, olvidándose del protocolo, olvidándose de que los empleados no subían a las habitaciones privadas sin ser llamados. Atravesó el pasillo hasta la nursery. La puerta estaba abierta de par en par. Rafael estaba de pie en medio de la habitación, sosteniendo a su hijo a la distancia de sus brazos, mirándolo con horror absoluto. El bebé estaba morado, no respiraba. Se había atragantado con algo, quizás con su propia saliva mientras lloraba, y ahora se estaba poniendo azul, los ojitos desorbitados, la boca abierta en un grito silencioso que no salía porque no había aire. «¡Dios mío!», gritó Rafael. «¡Dios mío, no respira! ¡Alguien!». Carmen cruzó la habitación en 3 zancadas. Quitó al bebé de los brazos paralizados de Rafael. Lo volteó boca abajo sobre su antebrazo. Le dio 5 golpes firmes entre los omóplatos. 1, 2, 3 veces. Al 4.º golpe el bebé tosió, escupió saliva, inhaló una bocanada de aire temblorosa, irregular, y luego otra, y luego estalló en llanto. Llanto maravilloso, llanto que significaba vida, pulmones funcionando, oxígeno fluyendo. Carmen lo volteó, lo acunó contra su pecho. El pequeño Rafael lloraba contra su cuello, respirando en jadeos entrecortados, todavía asustado, todavía sufriendo, pero vivo. Rafael se había dejado caer de rodillas en el suelo, temblaba violentamente. «Casi muere», susurró. «Casi lo pierdo. Casi pierdo a mi hijo igual que perdí a Elena». Carmen mecía al bebé, su cuerpo actuando por instinto. El niño se aferraba a su uniforme de cocinera, su carita roja presionada contra su pecho, y entonces Carmen sintió algo. El bebé buscaba, su boquita se abría, se cerraba, buscaba instintivamente, desesperadamente, buscaba el pecho. El corazón de Carmen dejó de latir por un segundo. El bebé no quería fórmula. No quería papillas carísimas, ni leches especiales importadas. Quería lo que todos los bebés querían, lo que la naturaleza había diseñado para ellos. Quería leche materna, quería una madre. Carmen miró a Rafael, todavía de rodillas en el suelo, destruido, vulnerable, apenas capaz de funcionar después de 15 días de tortura. «Señor Valverde», dijo Carmen con voz temblorosa, «yo, hace 7 semanas tuve un bebé, un niño. Murió a las 12 horas de nacer. Mi cuerpo todavía produce leche. Puedo sentirla ahora mismo. Y su hijo está buscando. Si usted me permitiera...». Rafael levantó la cabeza. La miró con ojos enrojecidos, perdidos. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tal vez su hijo necesita lo que ningún médico puede recetar, lo que ningún dinero puede comprar». El silencio se extendió entre ellos, pesado, cargado. El bebé lloraba, pero era un llanto diferente ahora. Era súplica, era hambre primitiva, necesidad ancestral. «Por favor», exhaló Rafael, «por favor, si puedes hacer algo, lo que sea, para que mi hijo deje de sufrir, por favor». Carmen asintió. Con el bebé en brazos, caminó hacia el sillón de la habitación, ese sillón de terciopelo azul donde Rafael pasaba las noches en vela. Se sentó. Con manos que temblaban tanto que apenas podía controlarlas, se desabrochó los botones superiores de su uniforme blanco de cocinera. Rafael desvió la mirada, dándole privacidad, pero no salió de la habitación. No podía. Su hijo estaba en esos brazos. Carmen acercó al pequeño Rafael a su pecho desnudo,
Por un segundo, el bebé se quedó quieto como sorprendido. Luego su boca encontró el pezón y se prendió. Lo que sucedió después fue un milagro tan antiguo como la humanidad misma y tan poderoso como el primer amanecer. El bebé comenzó a succionar con una fuerza que parecía imposible en ese cuerpecito debilitado por días de llanto. Succionaba como si le fuera la vida en ello, porque le iba la vida en ello. Y entonces, por primera vez en 15 días, el llanto se detuvo. El silencio que descendió sobre la habitación era tan abrumador que Rafael volteó bruscamente, convencido de que algo terrible había pasado. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Su hijo, su pequeño Rafael, estaba en brazos de la cocinera, alimentándose tranquilamente de su pecho. Los ojitos cerrados, los puñitos relajados, la respiración profunda y regular. La carita roja e hinchada por días de llanto, gradualmente recuperando un tono rosado saludable. Paz. Después de 15 días de infierno, paz. Rafael se cubrió el rostro con las manos y lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de Elena. Lloró de alivio, de gratitud, de una emoción tan grande que no cabía en su pecho. Se dejó caer en el suelo otra vez, esta vez no de desesperación, sino de agotamiento total, de tensión liberándose después de semanas de acumulación. Carmen miraba hacia abajo, hacia el bebé que mamaba tranquilamente, y sintió algo quebrarse y sanarse simultáneamente en su interior. Su leche, esa leche que había sido una tortura, un recordatorio doloroso de lo que había perdido, ahora tenía propósito. Mateo no estaba aquí para recibirla, pero este otro niño, este bebé que sufría, sí estaba. Pasaron 20 minutos, luego 30. El pequeño Rafael mamó hasta saciarse completamente, hasta que sus labios soltaron el pezón, y su cabecita cayó hacia un lado, profundamente dormido. Un sueño real, reparador, el primero en más de 2 semanas. Carmen lo sostuvo contra su hombro, le dio palmaditas suaves en la espalda hasta que eructó delicadamente, luego lo meció. El bebé roncaba ligeramente, esos ruiditos adorables que hacen los bebés cuando finalmente, están cómodos. Rafael se puso de pie lentamente como un hombre en trance. Se acercó, miró a su hijo dormido. ¿Cómo? Empezó, pero su voz se quebró. Tuvo que tragar, intentar de nuevo. ¿Cómo es posible que la respuesta estuviera aquí todo el tiempo y ninguno de esos doctores carísimos lo pensara? ¿Cómo es posible que tú...? Soy madre, dijo Carmen simplemente. O lo era, o lo soy. No sé ya, pero reconozco el hambre cuando la veo. Reconozco la necesidad. ¿Cómo murió?, preguntó Rafael en voz baja. Tu bebé. Sepsis. En el hospital clínico dicen que no pudieron hacer nada. Fue muy rápido. Lo siento. Yo también siento lo de su esposa. Se miraron en la semi-oscuridad de la nursery. 2 personas destrozadas por pérdidas diferentes, unidas ahora por este bebé dormido que había encontrado consuelo donde nadie esperaba que lo encontrara. No sé cómo agradecerte, dijo Rafael. No sé qué decir. Acabas de salvar a mi hijo, 2 veces en una noche. Primero cuando se atragantó, ahora esto. Yo estaba perdiéndolo, estaba viéndolo desaparecer frente a mis ojos y no podía hacer nada. ¿Y tú? ¿Puedo?, preguntó Carmen. ¿Puedo seguir? Mientras mi cuerpo produzca leche, mientras el bebé la necesite, puedo seguir alimentándolo. No le diré a nadie. Será nuestro secreto. Los médicos, los empleados, nadie tiene que saber. Rafael la miró durante un largo momento. Carmen vio el conflicto en sus ojos. Vio cómo su mente de empresario calculaba probabilidades, escandalizaba problemas potenciales, pero también vio a un padre desesperado que acababa de presenciar un milagro. Sí, dijo finalmente, sí, lo que sea que mantenga a mi hijo así, tranquilo, feliz, vivo. Carmen asintió. Con cuidado infinito, colocó al bebé dormido en su cuna. El pequeño Rafael suspiró, se acurrucó de lado, siguió durmiendo. Un sueño profundo, reparador, bendito. Mientras Carmen se abrochaba el uniforme, Rafael preguntó, ¿Cómo te llamas?
Quiero decir, tu nombre completo, no solo Carmen la cocinera. Carmen Ruiz Montero, de un pueblo en Teruel que usted nunca ha oído nombrar. Vine a Valencia hace 3 años buscando trabajo. No tengo familia aquí. Mi hijo iba a ser mi familia. Ahora tienes este trabajo, por el tiempo que quieras. Y Carmen, mi hijo tiene nombre por mi padre. Pero si tú quisieras, si necesitaras honrar a tu hijo de alguna manera... Carmen negó con la cabeza, pero había lágrimas en sus ojos. Mateo está en mi corazón. No necesito más, pero gracias. Salió de la habitación en silencio, dejando a Rafael vigilando a su hijo dormido. Bajó las escaleras, atravesó los pasillos de mármol, llegó a su cuartito. Se sentó en la cama, miró sus manos temblorosas. Acababa de cruzar una línea invisible. Acababa de convertirse en algo que no tenía nombre. No era la madre del bebé. No era exactamente una empleada tampoco. Era algo intermedio, algo necesario, algo que la sociedad probablemente condenaría si se enterara. Pero había visto la paz en ese rostro diminuto. Había sentido el alivio de un cuerpo finalmente sin dolor. Y había sentido, por primera vez en 7 semanas, que tal vez la muerte de Mateo no había sido completamente en vano. Tal vez su leche, esa leche que producía para un bebé muerto, estaba destinada a otro niño que la necesitaba desesperadamente. Se durmió por primera vez en semanas sin llorar. La mansión despertó a algo parecido a la normalidad. Por primera vez en 15 días no había llantos perforando las paredes. Marisa, el ama de llaves, encontró al señor Valverde en el comedor desayunando, algo que no había hecho en semanas. Tenía mejor cara, todavía exhausto, todavía con ojeras, pero no era el zombi que había sido los últimos días. ¿El bebé?, preguntó Marisa con cautela. Durmió toda la noche, respondió Rafael, y había asombro genuino en su voz. Toda la noche, 6 horas seguidas, no lo puedo creer. Milagro, murmuró Marisa, santiguándose. Más que eso, pensó Rafael, pero no dijo nada. Durante el día, el pequeño Rafael fue un bebé diferente, todavía inquieto a veces, todavía llorando ocasionalmente, pero no era ese aullido de tormento. Eran llantos normales, llantos que podían consolarse con arrullos, con caricias, con atención. Y cada 3 o 4 horas, cuando el bebé empezaba a ponerse más irritable, Rafael llamaba a Carmen a su despacho. El despacho era en la 3ª planta, una habitación de techos altos con ventanales que daban a los jardines, escritorio de nogal que había pertenecido al abuelo de Rafael, estanterías llenas de libros de negocios, contratos, documentos legales, un espacio de poder. Pero cuando Carmen entraba con el bebé en brazos, todo ese poder se desvanecía. Rafael cerraba la puerta, corría las cortinas y le daba privacidad mientras ella se sentaba en el sofá de cuero y alimentaba a su hijo. ¿Por qué nunca tomó leche materna antes?, preguntó Carmen el segundo día, mientras el bebé mamaba contento. Su madre, antes de morir. Elena tuvo complicaciones, explicó Rafael con voz tensa. Hemorragia después del parto. Estuvo en cirugía 6 horas. Cuando finalmente la estabilizaron, estaba muy débil. Intentó amamantar, pero no podía. No tenía fuerzas. Las enfermeras dijeron que no importaba, que la fórmula era igual de buena. Elena murió 3 días después de una embolia. Rafael nunca conoció realmente a su madre. Nunca tuvo la oportunidad de... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Carmen entendió. Este bebé había perdido no solo a su madre, sino también esa conexión primordial, ese primer vínculo. Y ahora, meses después, su cuerpecito lo exigía. Lo necesitaba. Los días se convirtieron en una semana de paz relativa. El pequeño Rafael florecía, ganaba peso, sus mejillas se redondeaban, dormía bien, sonreía. Hacía esos ruiditos adorables que hacen los bebés felices. Los empleados comentaban el cambio. Es como si fuera otro niño, decía la ama de llaves. Finalmente superó esos cólicos terribles, especulaba el jardinero. Nadie sabía la verdad, nadie sospechaba, excepto una persona. Victoria Salazar Valverde, hermana de Rafael,
Llegó una tarde sin avisar. 35 años, delgada como un látigo, vestida en Chanel de pies a cabeza, diamantes en las orejas que costaban más que un coche, heredera de la mitad del imperio textil, mujer acostumbrada a conseguir lo que quería, y lo que quería, desde que Elena había muerto, era controlar a su hermano y por extensión, controlar la fortuna familiar. Rafael anunció entrando al despacho sin golpear. Necesitamos hablar sobre tu estado mental. Los accionistas están preocupados. Has faltado a 3 reuniones de junta directiva. Has cancelado viajes importantes a Milán y París. No puedes seguir así. Mi hijo estaba enfermo, respondió Rafael sin levantar la vista de los documentos que revisaba. Ahora está mejor. Volveré al trabajo la próxima semana. ¿Enfermo? Victoria se rió sin humor. Tenía cólicos. Los bebés tienen cólicos. Contratas a una niñera competente y sigues con tu vida. Pero tú te quedaste aquí encerrado semanas como si el mundo se fuera a acabar. Mi mundo casi se acabó, dijo Rafael con voz peligrosamente baja. Mi hijo sufría. Ahora no. Eso es todo lo que importa. Victoria lo estudió con ojos calculadores. Luego miró alrededor del despacho. Sus ojos se posaron en algo en el sofá de cuero. Se acercó, recogió algo pequeño, blanco, un botón, el botón superior de un uniforme de cocinera. Victoria lo hizo girar entre sus dedos, una sonrisa lenta apareciendo en sus labios pintados de rojo sangre. Interesante, murmuró. Muy interesante. Dime, hermano, ¿quién ha estado visitando tu despacho últimamente? Porque estoy bastante segura de que las cocineras no tienen razón de estar aquí arriba. Rafael levantó la vista bruscamente. Vio el botón. Su rostro se endureció. No es asunto tuyo. Todo lo que haces es asunto mío cuando afecta a la empresa familiar, replicó Victoria. Especialmente cuando estás actuando de manera extraña, encerrándote, cerrando cortinas, siendo muy protector de tu privacidad. ¿Qué escondes, Rafael? Nada. Sal de mi despacho. Pero Victoria no se movió. Sus ojos brillaban con malicia, con sospecha, con algo peor. Voy a averiguarlo, prometió. Sea lo que sea que estés haciendo, lo voy a descubrir. Y si es algo que pueda dañar la reputación de esta familia, si es algo que pueda usarse en tu contra, me estás amenazando. Te estoy protegiendo. De ti mismo. Victoria salió, dejando el botón sobre el escritorio como una advertencia silenciosa. Rafael lo miró durante largo rato. Luego lo arrojó al cesto de basura, pero el daño estaba hecho. Victoria sospechaba. Y Victoria era como un tiburón oliendo sangre en el agua. No pararía hasta descubrir la verdad. Esa noche, Rafael llamó a Carmen a su despacho, pero no era para alimentar al bebé, era para advertirle. Mi hermana estuvo aquí hoy. Encontró tu botón. Está sospechando. Necesitamos ser más cuidadosos. Carmen asintió, pero su corazón latía con fuerza. ¿Quiere que pare? No, dijo Rafael rápidamente, demasiado rápidamente. No, mi hijo está feliz por primera vez en su vida. Está sano, está creciendo. No voy a quitarle eso, pero tenemos que ser más discretos. Tal vez en las noches cuando todos duermen. Tal vez en la nursery en lugar de aquí. Entiendo. Rafael la miró. Realmente la miró. Quizás por primera vez. No como la cocinera, como Carmen. Como la mujer que había salvado a su hijo. La mujer que le daba algo que todo el dinero del mundo no podía comprar. Gracias, dijo en voz baja. No sé si te lo he dicho suficiente. Gracias por todo lo que estás haciendo. Por mi hijo, por mí. Carmen sintió algo cálido expandirse en su pecho. Algo peligroso, algo que no debería sentir por su empleador. No necesita agradecer, respondió. Estoy haciendo lo que cualquier madre haría. Pero no eres su madre. Las palabras flotaron entre ellos, pesadas, complicadas. No, admitió Carmen, pero él necesita lo que una madre puede dar. Y yo tengo eso para dar. Por ahora, es suficiente. Salió antes de que Rafael pudiera responder. Antes de que pudiera ver las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos.
porque la verdad era más complicada de lo que cualquiera de los dos quería admitir. Carmen estaba empezando a amar a ese bebé, no como reemplazo de Mateo, sino en adición a Mateo. Su corazón, que pensó que estaba roto permanentemente, estaba aprendiendo a latir de nuevo. Y cada vez que veía a Rafael con su hijo, cada vez que lo veía sonreír al pequeño Rafael, algo en su interior se derretía un poco más. Esto era peligroso, esto era terreno prohibido, pero Carmen no sabía cómo parar. Pasó otra semana. Victoria rondaba la mansión, observando, esperando, buscando cualquier señal de irregularidad. Carmen se volvió paranoica. Alimentaba al bebé solo en las noches, solo cuando la casa dormía, solo con las puertas cerradas y las cortinas corridas. Pero el pequeño Rafael no entendía de precauciones, lloraba cuando tenía hambre y solo se calmaba con Carmen. Fue Marisa quien finalmente comenzó a notar el patrón. «Es extraño», comentó una tarde mientras Carmen preparaba la cena. «El niño llora y llora, pero en cuanto tú apareces, se calma. Es como si te reconociera. Como si... no sé. Es como si tuvieras un toque mágico». Carmen se concentró en picar cebollas, agradecida por la excusa para que sus ojos estuvieran llorosos. «Los bebés sienten las energías», murmuró. «Tal vez estoy más tranquila que otros». «Tal vez», dijo Marisa, pero había duda en su voz. «O tal vez es algo más». Esa noche, cuando Carmen subió a la nursery para la alimentación de medianoche, encontró a Victoria esperando en el pasillo. «Vaya, vaya», ronroneó Victoria. «La cocinera, a medianoche, subiendo a la habitación del bebé. ¿No te parece eso un poco inapropiado?» Carmen se detuvo, helada. «El señor Valverde me pidió que revisara al bebé», mintió. «A veces llora y necesita... ¿Qué necesita exactamente que solo tú puedes dar?» El silencio se extendió entre ellas. Carmen sintió el pulso martilleando en sus oídos. Victoria sonreía, una sonrisa de depredador que ha acorralado a su presa. «No sé de qué habla», dijo Carmen finalmente. «Oh, creo que sí sabes, y voy a descubrirlo. Sea lo que sea que estés haciendo, lo que sea que mi hermano te esté permitiendo hacer, voy a descubrirlo». Y cuando lo haga, la puerta de la nursery se abrió. Rafael salió con el bebé en brazos. Vio a su hermana. Su expresión se endureció hasta convertirse en piedra. «Victoria, vete. Ahora. Estaba solo teniendo una conversación con tu cocinera sobre... No me importa. Vete de mi casa. Es medianoche. No tienes derecho a estar aquí. Tengo todo el derecho. Soy copropietaria de la empresa, no de esta casa. Esta es mi propiedad privada, y te estoy pidiendo que te vayas». Victoria miró a su hermano, luego a Carmen, luego al bebé. Sus ojos se entornaron. «Esto no ha terminado», advirtió. «Algo raro está pasando aquí, y lo voy a descubrir». Se fue, sus tacones repiqueteando en el mármol como disparos. Rafael esperó hasta que el sonido de su coche se alejó. Luego miró a Carmen. «Lo siento. Mi hermana es... complicada. Desde que Elena murió, ha estado tratando de controlar cada aspecto de mi vida. Cree que soy incapaz de tomar mis propias decisiones». «Tal vez deberíamos parar», susurró Carmen, «antes de que descubra la verdad, antes de que cause problemas». «No», dijo Rafael con fiereza. «Mi hijo te necesita. Yo necesito que mi hijo esté bien. No voy a dejar que mi hermana arruine eso». Entró a la nursery. Carmen lo siguió, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Mientras alimentaba al bebé, Rafael caminaba de un lado a otro, claramente agitado. «Victoria no va a parar», dijo. «Es implacable cuando quiere algo. Y lo que quiere es poder sobre mí. Si descubre esto, lo usará. No le importará que esté ayudando a Rafael. Solo le importará el escándalo potencial, las habladurías, lo que dirán los periódicos, los accionistas». «¿Y qué dirán?», preguntó Carmen en voz baja, mirando hacia abajo al bebé que mamaba tranquilamente. «Cuando se enteren de que el heredero de Valverde Industries está siendo amamantado en secreto por la cocinera, ¿qué dirá la gente?». Rafael se detuvo.
La miró. Realmente la miró. Que estoy haciendo lo necesario para mantener a mi hijo vivo y feliz, dijo con voz firme. Que encontré a alguien extraordinario, que estaba dispuesta a ayudar cuando nadie más podía. Que la mujer más humilde de mi casa resultó ser más valiosa que todos los doctores carísimos del mundo. Carmen sintió lágrimas quemando sus ojos. La gente no lo verá así. Dirán que es inapropiado, sucio. Dirán que se está aprovechando de mí, o que yo me estoy aprovechando de usted. Dirán cosas horribles. Que lo digan, interrumpió Rafael. No me importa. Debería importarle su reputación, su empresa, Mi hijo es lo único que importa. El resto puede irse al infierno. El bebé terminó de alimentarse, suelto y satisfecho. Carmen lo sostuvo contra su hombro, le dio palmaditas en la espalda. Rafael se acercó, extendió los brazos. Carmen le pasó al niño. Sus manos se rozaron en la transferencia, un toque breve, accidental. Pero algo chisporroteó en ese contacto. Algo que ambos sintieron y ninguno reconoció. Rafael mecía a su hijo, mirándolo con adoración pura. «Míralo», susurró. «Feliz, sano, creciendo. Hace un mes pensé que lo iba a perder. Pensé que iba a tener que enterrar a mi hijo junto a mi esposa. Y ahora...» Su voz se quebró. Carmen puso una mano en su hombro sin pensarlo. Un gesto de consuelo. Rafael se volteó hacia ella, todavía con el bebé en brazos, y por un momento estuvieron los tres así, como una familia. Pero no eran una familia. Eran un empleador y su empleada, un hombre rico y una mujer pobre, un viudo y una madre en duelo jugando a algo que no tenía nombre ni futuro. Carmen retiró su mano. «Debería irme», murmuró. «Es tarde». «Espera». Rafael dejó al bebé en la cuna suavemente. El niño suspiró, se acurrucó, siguió durmiendo. Luego Rafael se volteó hacia Carmen. «Quiero que sepas algo. Esto que estás haciendo no es solo alimentar a mi hijo. Estás devolviéndome la cordura, estás devolviéndome la esperanza. Antes de que llegaras, estaba perdido. No podía dormir, no podía trabajar, no podía funcionar. Solo escuchaba a mi hijo gritar y morir un poco más cada día. Y ahora se acercó, demasiado cerca. Carmen podía oler su colonia cara, ver las motas doradas en sus ojos grises, contar las líneas de cansancio alrededor de su boca. Ahora puedo respirar de nuevo, terminó en voz baja. Gracias a ti. Carmen no podía respirar. El aire entre ellos estaba cargado con algo peligroso, algo que no debería existir. Solo estoy haciendo lo correcto, logró decir. No, estás haciendo algo extraordinario, algo que nadie más hubiera hecho, algo que no sé cómo podré. Un golpe en la puerta los hizo saltar como adolescentes culpables. «Señor Valverde», era la voz de Marisa. «¿Está todo bien?» Escuché voces. Rafael se alejó de Carmen bruscamente, poniendo distancia apropiada entre ellos. «Todo está bien, Marisa». El bebé estaba inquieto. Carmen me estaba ayudando. Ya puede retirarse. Silencio al otro lado de la puerta. Luego, pasos alejándose. Carmen aprovechó para escapar. Abrió la puerta, salió al pasillo, casi corrió hacia las escaleras. Pero podía sentir los ojos de Rafael en su espalda. Podía sentir el peso de lo que casi había sucedido. Y en alguna parte de la mansión, Victoria Salazar Valverde hacía llamadas telefónicas, contrataba investigadores privados, preparaba su ataque. Porque había olido la sangre en el agua. Y los tiburones nunca se rinden una vez que prueban la sangre. La tormenta se acercaba. Y cuando golpeara, destruiría todo. La mañana llegó demasiado pronto. Carmen había dormido apenas 3 horas, su mente dando vueltas con imágenes de ese momento en la nursery, de la cercanía de Rafael, del peligro de lo que estaba creciendo entre ellos. Se levantó antes del amanecer, se duchó con agua fría tratando de despertar, se puso el uniforme blanco de cocinera. Tenía un botón menos, el que Victoria había encontrado. Bajó a las cocinas a las 5:30 de la mañana. La mansión todavía dormía.
Comenzó a preparar el desayuno del señor Valverde: tostadas de pan artesanal, huevos revueltos con trufa, jugo de naranja recién exprimido, café colombiano de grano recién molido. Trabajaba con manos mecánicas, su mente en otro lugar. No escuchó los pasos hasta que fue demasiado tarde. «¿Trabajas temprano?» Carmen se volteó bruscamente. Victoria estaba en la entrada de la cocina, perfectamente arreglada a pesar de la hora obscena. Traje Armani gris, cabello recogido en un moño impecable, maquillaje aplicado con precisión quirúrgica. «El desayuno del señor Valverde debe estar listo a las 7», respondió Carmen, manteniendo la voz neutral. «Por supuesto, las reglas, las normas, todo muy apropiado y profesional». Victoria se acercó, rodeando la isla de la cocina como un gato acorralando a un ratón. «Dime, Carmen, ¿hace cuánto trabajas aquí?» 3 semanas. 3 semanas. ¡Qué interesante! Y en estas 3 semanas, mi sobrino ha pasado de ser un bebé que lloraba sin parar a ser un ángel tranquilo. Mi hermano ha pasado de ser un zombi desesperado a dormir otra vez, a volver al trabajo. Todo cambió cuando tú llegaste. ¿No te parece eso notable?» Carmen siguió batiendo los huevos sin mirarla. «Los cólicos pasan. Los médicos lo dijeron. Era cuestión de tiempo». «Sí, eso dijeron los médicos. Pero hubo algo más, ¿verdad? Algo que ningún médico recetó. Algo que sucede en las noches, a puertas cerradas, cuando todos duermen». Carmen dejó el batidor. Miró a Victoria directamente. «No sé de qué está hablando». Victoria sonrió. Era una sonrisa escalofriante, sin humor, sin calidez. Sacó su teléfono móvil, tocó la pantalla unas cuantas veces, luego lo volteó hacia Carmen. En la pantalla había una fotografía, tomada desde el pasillo, a través de una rendija de la puerta de la nursery. En la imagen, apenas visible en la penumbra, Carmen estaba sentada en el sillón con el bebé en brazos. Su uniforme desabrochado, el bebé contra su pecho. El mundo de Carmen se detuvo. Como contraté a alguien, un investigador privado muy discreto. Le pedí que vigilara la casa, que documentara cualquier cosa inusual. Y vaya que encontró algo inusual. Victoria guardó el teléfono, saboreando su victoria. «Mi hermano está permitiendo que la cocinera amamante a su hijo. El heredero de Valverde Industries. ¿Tienes idea del escándalo que esto causaría si saliera a la luz? ¿Tienes idea de lo que los medios harían con esta historia?» Carmen no podía respirar. Sentía las paredes cerrándose a su alrededor. «El bebé estaba sufriendo», logró decir. «Solo estaba tratando de ayudar. Su hermano me lo permitió. Yo nunca. Oh, estoy segura de que mi hermano te lo permitió. Estoy segura de que te lo rogó, de hecho. Rafael en estado de desesperación es muy persuasible. Pero eso no hace que sea apropiado, no hace que sea aceptable. Imagina lo que dirán, el viudo millonario tan desesperado que permite que la servidumbre amamante a su hijo. ¿Dónde estaba el padre mientras la empleada doméstica cruzaba líneas inapropiadas? Los titulares prácticamente se escriben solos. Usted no entiende. Su sobrino necesitaba... No me importa lo que mi sobrino necesitaba. Me importa la reputación de esta familia. Me importa que mi hermano, en su estado mental frágil, no tome decisiones estúpidas que nos destruyan a todos». Victoria se acercó más, hasta que Carmen pudo oler su perfume caro, hasta que pudo ver el brillo cruel en sus ojos. «Así que aquí está lo que va a pasar. Te vas a ir. Hoy. Vas a renunciar, vas a firmar un acuerdo de confidencialidad y vas a desaparecer de nuestras vidas. Te pagaré 6 meses de salario como compensación. Generosa, considerando que deberías irte sin nada». «¿Y el bebé?», susurró Carmen. «¿Qué pasa con él cuando vuelva a llorar sin parar, cuando vuelva a sufrir? Los bebés se adaptan, encontraremos otra solución, pero no serás tú, no puedes ser tú. Su hermano no va a permitir esto. Él sabe lo que su hijo necesita. Mi hermano hará lo que yo le diga una vez que le muestre esta foto. Una vez que le explique la posición legal vulnerable en la que te ha puesto a ti y a él».
Una vez que le recuerde que tiene una empresa que dirigir, accionistas que satisfacer, una reputación que mantener. Estaba pensando con el corazón, no con la cabeza. Yo pienso con la cabeza. Carmen sintió lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría a esta mujer la satisfacción. No voy a renunciar. La sonrisa de Victoria se desvaneció. ¿Perdón? Dije que no voy a renunciar. El señor Valverde es mi jefe, no usted. Si él quiere que me vaya, tendrá que decírmelo él mismo. Victoria se rió, un sonido áspero, sin alegría. Oh, niña tonta, ¿de verdad crees que tienes algún poder aquí? Eres reemplazable. Hay 1000 cocineras en Valencia que matarían por este trabajo. Mi hermano te agradecerá por tu servicio y te olvidará en una semana. Tal vez, pero no me voy a ir porque usted me lo ordene. El rostro de Victoria se endureció hasta convertirse en máscara de furia. Muy bien, si así quieres jugar. Pero te advierto, cuando caes en guerra contra mi familia, siempre pierdes. ¡Siempre! Salió de la cocina con pasos furiosos. Carmen escuchó el motor de su coche arrancando minutos después, las llantas chirriando en el camino de grava. Se dejó caer en una silla, temblando violentamente. Esto era un desastre. Victoria tenía pruebas, tenía fotografías, tenía poder y recursos y la voluntad de usarlos. ¿Qué podía hacer Carmen contra eso? Era solo una cocinera. Una mujer pobre, de un pueblo que nadie conocía. Sin familia, sin conexiones, sin nada excepto su determinación de hacer lo correcto. Pero, ¿era esto lo correcto? ¿O había sido egoísta desde el principio? Había usado al bebé de Rafael para sanar su propia herida. ¿Había cruzado líneas que no debió cruzar? No, no podía pensar así. Había visto al pequeño Rafael sufriendo. Lo había visto transformarse en un bebé feliz y sano. Eso no era egoísmo. Eso era amor. Amor maternal, puro y simple. Pero el amor no pagaba abogados. El amor no combatía escándalos. El amor no ganaba guerras contra familias poderosas. A las 7 en punto, como siempre, Carmen llevó el desayuno al comedor. Rafael ya estaba allí, revisando documentos en su tableta. Lucía mejor de lo que había lucido en semanas. Descansado, casi feliz. Buenos días, Carmen. Esto huele delicioso, como siempre. Carmen puso los platos en la mesa con manos temblorosas. Rafael lo notó. ¿Estás bien? Su hermana estuvo aquí esta mañana. Rafael dejó la tableta. Su expresión se transformó instantáneamente. ¿Qué quería? Tiene fotos, de mí, con el bebé. Sabe todo. El color drenó del rostro de Rafael. Dios mío. Me dijo que renunciara, que desapareciera, que firmara papeles de confidencialidad. Me ofreció dinero. ¿Y qué le dijiste? Carmen lo miró directamente a los ojos. Que no. Algo pasó por el rostro de Rafael. Sorpresa, admiración, miedo, gratitud. Todo mezclado en una expresión compleja que Carmen no pudo descifrar completamente. Carmen, no puedo pedirte que pelees esta batalla. Mi hermana es despiadada, tiene recursos, conexiones. Puede hacerte la vida imposible. Puede... ¿Quiere que me vaya? La pregunta flotó entre ellos, pesada, cargada de significados múltiples. No, dijo Rafael en voz baja. Dios, no. Pero tampoco quiero que sufras por esto. No quiero que Victoria te destruya porque decidiste ayudar a mi hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Rafael se puso de pie, caminó hacia la ventana, miró hacia los jardines. Carmen podía ver su cerebro trabajando, calculando opciones, evaluando consecuencias. Voy a hablar con ella, voy a dejarle claro que esto es decisión mía, que tú estás aquí porque yo lo permito, que no tiene derecho a interferir en cómo cuido a mi hijo. Ella tiene fotografías. Lo sé. Pero, ¿qué va a hacer con ellas? ¿Venderlas a la prensa? ¿Crear un escándalo que daña a la empresa tanto como a mí? Es copropietaria. Se lastima a ella misma si me lastima a mí. Tal vez eso no le importe si significa ganar. Rafael se volteó hacia ella. Entonces, tendremos que asegurarnos de que no gane. Antes de que Carmen pudiera responder, el llanto del bebé atravesó la mansión.
Pero no era el llanto normal. Era ese grito de pánico que habían escuchado la noche en que Rafael se había atragantado. Ambos corrieron escaleras arriba. Encontraron a Marisa en la nursery, sosteniendo al bebé con brazos torpes, claramente asustada. «No sé qué tiene», dijo. «Estaba bien hace un minuto y de repente empezó a gritar así. Revisé su pañal, su temperatura, todo parece normal, pero...» Rafael tomó a su hijo. El bebé gritaba, arqueaba la espalda, su carita roja de esfuerzo. Y entonces Carmen vio una pequeña marca roja en el bracito del bebé, como una picadura. «¿Hay mosquitos en la habitación?», preguntó Carmen bruscamente. Marisa miró alrededor. «No veo ninguno». Carmen inspeccionó la cuna, movió la almohada, la manta, y ahí, escondida debajo de la sábana, encontró una avispa muerta. «Lo picó una avispa», anunció. «Miren, aquí está. Debe haber entrado por la ventana». Rafael examinó la marca. Estaba hinchándose rápidamente. «¿Es peligroso? ¿Necesita un médico?» «Hielo primero», dijo Carmen, «para reducir la hinchazón. Si empeora o si muestra signos de reacción alérgica, entonces sí, médico inmediatamente». Marisa corrió a buscar hielo. Carmen tomó al bebé de los brazos de Rafael, lo meció, lo arrulló. El niño seguía llorando, pero era diferente ahora. Era dolor, no pánico. Y gradualmente, en los brazos de Carmen, el llanto disminuyó a sollozos entrecortados. Marisa regresó con una bolsa de hielo envuelta en un paño. Carmen la aplicó gentilmente al bracito del bebé. Rafael observaba, fascinado a pesar del estrés, cómo su hijo se calmaba en brazos de Carmen de una manera que nunca se calmaba con nadie más. «Tiene un toque mágico», murmuró Marisa, repitiendo lo que había dicho días atrás. «Es como si el niño supiera que está a salvo con usted». Carmen no respondió. Solo seguía meciendo, cantando bajito, una canción de cuna que su propia madre le había cantado cuando era niña. Cuando el bebé finalmente se durmió, agotado del llanto, Carmen lo puso en la cuna con cuidado infinito. La hinchazón en su bracito había disminuido. La picadura era roja, pero no parecía infectada. «Voy a revisar todas las ventanas», dijo Marisa. «Poner mallas si es necesario. No puede volver a pasar esto». Salió, dejando a Carmen y Rafael solos. «¿Cómo lo haces?», preguntó Rafael en voz baja. «¿Cómo sabes siempre qué hacer?» «Instinto maternal. No es magia. Es solo saber leer las señales». Rafael se acercó. Estaban otra vez demasiado cerca. Carmen podía sentir el calor de su cuerpo. Podía ver la vulnerabilidad en sus ojos. «Carmen, lo que Victoria está tratando de hacer, no voy a permitirlo. No puedo. Mi hijo te necesita. Yo necesito que estés aquí». «¿Usted o su hijo?». Las palabras salieron antes de que Carmen pudiera detenerlas. Rafael se quedó quieto. «Ambos», admitió finalmente. «Los dos te necesitamos. Cuando Elena murió, pensé que nunca volvería a sentir. Pensé que pasaría el resto de mi vida solo cuidando a nuestro hijo, trabajando, existiendo, pero no viviendo. Y entonces llegaste tú y...». «No diga eso», interrumpió Carmen retrocediendo. «Por favor, no lo diga». «¿Por qué? ¿Porque es verdad? ¿Porque es inconveniente?» «Porque soy su empleada, porque hay una diferencia de poder imposible de ignorar. Porque esto, lo que sea que esté pasando entre nosotros, no puede pasar». «¿Y si renuncias?», preguntó Rafael de repente. «¿Y si ya no eres mi empleada? ¿Y si te contrato como, no sé, niñera privada, consultora, algo que haga esto menos complicado?» «Nada va a hacer esto menos complicado. Su hermana tiene razón en una cosa. Hay un mundo entre nosotros. Usted tiene millones. Yo tengo nada. Usted sale en Forbes. Yo vengo de un pueblo que no aparece ni en los mapas. Esto no es una historia de Cenicienta. Esto es la vida real. Y en la vida real, estas cosas no funcionan. ¿Y si quiero intentarlo de todas formas?». El silencio se extendió entre ellos.
Carmen sentía su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Rafael podía escucharlo. «Su hijo acaba de ser picado por una avispa», dijo finalmente, cambiando de tema desesperadamente. «Debería quedarse con él. Yo tengo que volver a la cocina. La comida no se prepara sola». Salió antes de que Rafael pudiera detenerla, antes de que pudiera decir las palabras que ambos sabían que estaban al borde de sus labios. Pero mientras bajaba las escaleras, Carmen sabía que algo había cambiado irreversiblemente. La línea que habían estado caminando, esa línea delgada entre profesional y personal, se había borrado, y no había manera de redibujarla. La guerra con Victoria explotó 2 días después. Carmen estaba preparando la cena cuando Rafael entró a la cocina con un sobre en la mano. Su rostro estaba pálido, sus mandíbulas apretadas. Victoria presentó una moción ante la junta directiva. Dijo sin preámbulo: «Está tratando de declararme mentalmente incompetente. Dice que mis decisiones recientes demuestran juicio impaired, que necesito ser removido temporalmente de la dirección de la empresa hasta que reciba evaluación psicológica». Carmen dejó caer el cuchillo. «¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Necesita mayoría de votos y tiene aliados en la junta, personas que le deben favores, personas que prefieren tenerla a ella en control que a mí. ¿Por qué está haciendo esto? Porque le dije que no ibas a ir a ninguna parte, porque le dije que mis decisiones respecto a mi hijo son mías y solo mías, porque básicamente la desafié. Y Victoria no tolera desafíos». Rafael se dejó caer en una silla, pasándose las manos por el cabello. «La reunión de junta es en 3 días. Si vota a favor de la moción, pierdo el control de la empresa que mi abuelo construyó. La empresa que he dirigido durante 10 años. Todo porque decidí que el bienestar de mi hijo era más importante que las apariencias». Carmen se sentó frente a él. «Entonces pelee. Demuestre que está en su sano juicio. Demuestre que sus decisiones han sido correctas». «¿Y cómo? ¿Exhibiendo a mi hijo como evidencia? ¿Diciendo a una sala llena de hombres de negocios que permití que mi cocinera lo amamantara porque los médicos no podían ayudarlo? Sonarán las alarmas. Dirán exactamente lo que Victoria quiere que digan, que perdí la cabeza, que el dolor por la muerte de Elena me volvió irracional. Pero su hijo está sano ahora, está feliz, eso tiene que contar». En el mundo real, Carmen, en el mundo de negocios, lo que cuenta es dinero y reputación. No niños felices, no soluciones poco convencionales, solo números y apariencias. Carmen vio la desesperación en sus ojos. Vio a un hombre atrapado entre 2 mundos imposibles de reconciliar, el mundo del poder y el dinero, y el mundo del amor y la familia. ¿Qué va a hacer? «No lo sé todavía. Mi abogado dice que tengo opciones legales. Puedo contraatacar. Puedo amenazar con revelar cosas de Victoria que ella preferiría mantener ocultas. Todos tenemos secretos. Pero si empiezo esa guerra se vuelve nuclear. Nadie gana cuando las familias se destruyen públicamente». Se quedaron en silencio. Luego Rafael levantó la vista. «A menos que... ¿A menos que qué? A menos que me case contigo». Carmen se rió. No pudo evitarlo. La idea era tan absurda, tan imposible, que solo podía ser una broma. Pero Rafael no se estaba riendo. «¿Hablas en serio?», susurró Carmen, la risa muriendo en su garganta. «Piénsalo. Si eres mi esposa, nada de esto es inapropiado. Una madrastra amamantando al hijo de su marido después de perder a su propio bebé. Es poco común, sí, pero no es escandaloso. Es prácticamente heroico. La narrativa cambia completamente. Eso es una locura. Es una solución. Es una mentira. Un matrimonio falso para salvar su reputación. ¿Tiene que ser falso?». Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. «No me conoce», logró decir. «No sabe nada de mí, excepto que vine aquí a trabajar y que perdí a mi bebé. No sabe mis sueños, mis miedos, qué me hace reír, qué me hace llorar. No puede querer casarse conmigo».
Sé que salvaste a mi hijo cuando nadie más pudo. Sé que trabajas desde antes del amanecer hasta después del anochecer y nunca te quejas. Sé que cantas canciones de cuna en voz baja cuando crees que nadie escucha. Sé que todavía lloras a tu Mateo, pero que encontraste espacio en tu corazón para amar a Rafael también. Sé que eres fuerte y gentil y real, de una manera que nadie en mi mundo es real. Eso no es suficiente para un matrimonio. ¿Y qué es suficiente? ¿Amor? Carmen, mi primer matrimonio fue por amor, y terminó con Elena muerta en una mesa de operaciones 3 días después de dar a luz. El amor no garantiza nada, pero respeto, gratitud, un objetivo común de cuidar a mi hijo, eso es algo sobre lo que podemos construir. Esto es una locura, repitió Carmen. Su familia nunca lo aceptará. Victoria se volverá loca. Victoria ya está loca, y al resto de la familia no le importará siempre y cuando mantenga la empresa exitosa. Un matrimonio respetable, una madrastra devota para el heredero, es exactamente el tipo de estabilidad que los accionistas quieren ver. Carmen se puso de pie. Necesitaba alejarse, necesitaba espacio para pensar. No puedo casarme contigo, es demasiado, es... El llanto del bebé los interrumpió. Otra vez ese grito que significaba hambre, necesidad, urgencia. Rafael miró hacia el techo, hacia donde estaba la nursery. Está pidiendo por ti, dijo en voz baja. Siempre te pide a ti. Eres más madre para él en 3 semanas que la mayoría de las niñeras en años. Ya eres parte de esta familia, Carmen. Solo estoy sugiriendo que lo hagamos oficial. Carmen cerró los ojos. El llanto del bebé tiraba de ella como una cuerda atada a su corazón. Y la voz de Rafael, razonable, tentadora, ofreciendo una solución a problemas que ella ni siquiera sabía que tenía. Pero casarse con su jefe millonario no era una solución. Era otra complicación. Era cruzar una línea de la que no habría regreso. Necesito pensarlo, dijo finalmente. La reunión de junta es en 3 días. Si vamos a hacer esto, necesito tiempo para organizar todo. Licencia de matrimonio, ceremonia, anunciarlo apropiadamente. 3 días para decidir el resto de mi vida. 3 días para salvar a mi familia. Porque si pierdo el control de la empresa, Victoria no parará ahí. Tratará de obtener custodia de Rafael, dirá que no soy apto para ser padre, y con el historial de decisiones irracionales que está construyendo, podría lograrlo. Podría quitarme a mi hijo. El aire salió de los pulmones de Carmen como si la hubieran golpeado. No puede decir eso. No puede usar al bebé como... No estoy usando a nadie. Estoy diciendo la verdad. Victoria es capaz de cualquier cosa para ganar, incluido quitarme a mi hijo para demostrar un punto. Carmen miró a este hombre, este extraño que de alguna manera se había vuelto central a su vida en cuestión de semanas. Vio miedo genuino en sus ojos, miedo de perder a su hijo, miedo de perder todo. Déjame alimentarlo, dijo finalmente. Déjame pensar mientras lo hago, y luego te daré mi respuesta. Rafael asintió. Subieron juntos a la nursery. El pequeño Rafael lloraba en su cuna, buscando con la boca, las manitas agitándose. Carmen lo levantó, se sentó en el sillón, desabrochó su uniforme. El bebé se prendió inmediatamente, succionando con esa determinación feroz que siempre la conmovía. Rafael se quedó de pie cerca, observando. No de manera inapropiada, de manera protectora, como un hombre que está viendo lo más precioso de su vida estar seguro en manos de otra persona. Si digo que sí, habló Carmen mientras el bebé mamaba, ¿qué esperas de mí? ¿Qué tipo de matrimonio sería esto? Rafael se sentó en el borde de la cuna vacía. Honesto, eso es lo que espero. No te pediría que fingieras sentimientos que no tienes. No te pediría que cumplas deberes maritales que no quieras cumplir. Tendríamos habitaciones separadas si así lo prefieres. Seríamos socios, copadres, amigos, espero. ¿Y si conozco a alguien? ¿Si me enamoro de otra persona? Algo pasó por el rostro de Rafael, algo oscuro. Entonces, hablaríamos de eso cuando suceda. Pero Carmen, necesito que entiendas.
Si hacemos esto, si te conviertes en mi esposa, en la madre de Rafael, es un compromiso real. No puedes irte en 6 meses porque decidiste que es demasiado difícil. Mi hijo ya ha perdido a una madre. No puede perder a otra. No soy su madre. Podría serlo. Legalmente, emocionalmente, en todas las formas que importan. El bebé terminó de alimentarse. Carmen lo sostuvo contra su hombro, palmaditas suaves en la espalda. El niño eructó, luego se acurrucó contra su cuello, suspirando contento. Carmen miró hacia abajo a esta carita pequeña, estos ojos que empezaban a cerrarse en sueño satisfecho. Pensó en Mateo, en cómo lo había perdido, en cómo había pensado que nunca volvería a ser madre. Y aquí estaba la oportunidad de serlo. No de la manera que había soñado, no con su propio hijo, pero con un niño que la necesitaba, que la buscaba, que se calmaba en sus brazos de una manera que no se calmaba con nadie más. ¿Era eso suficiente? ¿Podía construir una vida sobre eso? Necesito hablar con alguien, dijo finalmente. Alguien fuera de esta situación, alguien que pueda darme perspectiva. ¿Tienes familia? ¿Amigos? Mi madre, en Teruel. No hemos hablado mucho desde que Mateo murió. No sabía qué decirle. Pero necesito su consejo ahora. Llámala, toma el tiempo que necesites. Pero Carmen, por favor piensa seriamente en esto. No solo por mí, por ti. Estás viviendo en un cuartito del tamaño de un armario, trabajando 14 horas al día, enviando todo tu dinero a tu familia. Como mi esposa tendrías seguridad, tendrías un hijo para amar, tendrías una vida. Carmen no respondió. Puso al bebé en la cuna, observó cómo se quedaba dormido instantáneamente, satisfecho y feliz. Luego salió de la habitación sin mirar atrás. Llamó a su madre esa noche desde su cuartito. María Ruiz tenía 60 años. Había trabajado toda su vida en una fábrica textil en Teruel. Había criado a 4 hijos sola, después de que su marido muriera en un accidente de trabajo. ¿Mamá? ¿Carmen? Hija, qué sorpresa. ¿Estás bien? Y entonces, por primera vez en semanas, Carmen lloró. Lloró y le contó todo. El bebé que lloraba sin parar, la leche que todavía producía. La decisión de amamantar al hijo de su jefe, Victoria y sus amenazas, y ahora esto, esta propuesta imposible de matrimonio. Su madre escuchó en silencio. Cuando Carmen terminó, hubo una pausa larga. ¿Amas a este hombre?, preguntó finalmente María. No lo sé. No lo conozco lo suficiente para amarlo, pero respeto quién es. Admiro cómo ama a su hijo. Y cuando estoy cerca de él, siento algo. No sé qué. ¿Y el niño? Lo amo. Sé que no debería, pero cuando lo sostengo, cuando lo alimento, siento que Mateo no murió completamente en vano, como si mi leche, mi amor maternal, encontrara un propósito después de todo. Entonces ya sabes tu respuesta. ¿La sé? Carmen, cuando tu padre murió, tenías 6 años. Tus hermanos eran más pequeños. Todos me dijeron que volviera con mi familia, que no podía criar a 4 niños sola. Pero yo sabía que podía, no porque fuera fácil, porque era necesario. Porque esos niños me necesitaban y yo los necesitaba a ellos. No era la decisión lógica, pero era la decisión correcta. Esto es diferente, mamá. Esto es casarme con un millonario que apenas conozco. Esto es elegir vivir en lugar de solo existir. Desde que Mateo murió, has estado existiendo, trabajando, durmiendo, repitiendo, pero no viviendo. Este hombre, este bebé, te están dando una razón para vivir otra vez. ¿Por qué rechazarías eso? Porque tengo miedo, porque podría salir terrible, porque podría terminar más rota de lo que ya estoy. O podría salir bien, podría terminar con una familia, con un hijo para amar, con un hombre que te respeta y te valora. No hay garantías, Carmen, nunca las hay, pero a veces tienes que saltar y confiar en que las alas crecerán en el camino. Carmen se rió entre lágrimas. Eso fue muy poético para ti, mamá. Soy vieja, me gano el derecho a ser poética. ¿Qué hago entonces? Sigues tu corazón, pero también usas tu cabeza. Haz que te proteja legalmente.
Acuerdo prenupcial que te asegure algo si todo sale mal. No entres a esto sin red de seguridad. No creo que él quiera un acuerdo prenupcial. Entonces exige uno. Un hombre que te respeta, respetará tu necesidad de protección. Y Carmen, si hay alguna señal, cualquier señal, de que no es quien dice ser, de que esto es un juego para él, sal corriendo, ¿me entiendes? Te entiendo. Te amo, hija. Pase lo que pase, estaré aquí. Te amo, mamá. Colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad de su cuartito pensando. Su madre tenía razón. Desde la muerte de Mateo había estado existiendo, no viviendo, trabajando para no pensar, durmiendo para no sentir, enviando dinero a casa para sentir que servía de algo. Pero esto era una oportunidad de algo más. No era perfecto, no era lo que había planeado, pero tal vez era lo que necesitaba. Se levantó, se lavó la cara, se miró en el pequeño espejo sobre el lavabo. Vio a una mujer de 28 años que había envejecido 10 en las últimas semanas. Ojeras, mejillas hundidas, tristeza grabada en cada línea. Podía transformarse en la esposa de un millonario, en la madre de su hijo, en alguien que pertenecía a ese mundo de mansiones y choferes y vida en portadas de revistas. No lo sabía, pero tal vez podía intentarlo. A la mañana siguiente encontró a Rafael en su despacho. «Tengo condiciones», anunció sin preámbulo. Rafael levantó la vista de su computadora. Había esperanza cautelosa en sus ojos. «Te escucho. Primera, acuerdo prenupcial. No quiero tu dinero si esto no funciona. Pero quiero protección, un lugar donde vivir. Ayuda financiera durante un tiempo mientras me estabilizo. No voy a quedar en la calle si decides que cometiste un error». Acordado. Mi abogado lo redactará hoy mismo. Segunda, habitaciones separadas, al menos por ahora. Necesito tiempo para que esto se sienta menos apresurado, menos forzado. Por supuesto. Tercera, si algo le pasa a Rafael, si decide que no me quiere como madre, si llega el día en que ya no me necesita, prometes que no me alejarás de él abruptamente, que me darás tiempo para despedirme, que no haré como que nunca existí en su vida. La voz de Carmen se quebró en las últimas palabras. Rafael se puso de pie, rodeó el escritorio, se paró frente a ella. «Carmen, la única manera en que dejarás de ser parte de la vida de mi hijo es si tú decides irte. No voy a alejarme de ti, te lo prometo». «¿Cómo puedes prometer eso? Ni siquiera sabes si esto va a funcionar. Sé que eres la mejor persona que ha entrado en nuestras vidas en mucho tiempo. Sé que mi hijo te ama, y sé que yo estoy empezando a sentir cosas que no pensé que volvería a sentir después de Elena». Carmen lo miró a los ojos. Vio sinceridad ahí. Vio vulnerabilidad. Vio a un hombre que estaba tan asustado como ella, pero dispuesto a intentar de todas formas. «Está bien», susurró. «Lo haré. Me casaré contigo». Rafael exhaló, y Carmen no se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «¿De verdad?» «De verdad, pero Rafael, necesitas saber que no soy como tu primera esposa. No soy sofisticada. No sé cómo comportarme en tu mundo. Voy a cometer errores. La gente va a juzgar». «Que juzguen. No me importa. Le va a importar a tu hermana». «Mi hermana puede irse al infierno». Carmen se rió a pesar de todo. A pesar del miedo, la incertidumbre, la locura absoluta de lo que acababa de aceptar. «¿Cuándo?», preguntó. «Pasado mañana, antes de la reunión de junta. Una ceremonia civil rápida, solo nosotros dos y los testigos requeridos. Luego lo anunciaremos a la prensa, a la familia, al mundo. Para cuando Victoria tenga su reunión, ya serás mi esposa. Su moción se vuelve irrelevante. 2 días para prepararme para casarme». «Nam, ¿es demasiado poco?» «Es una locura, pero todo esto es una locura, así que ¿qué importa?». Rafael sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Carmen le había visto y transformaba completamente su rostro. Se veía años más joven, casi feliz. «Necesitarás un vestido
y necesitamos obtener la licencia de matrimonio hoy, y necesito hablar con mi abogado sobre el acuerdo prenupcial y... Rafael, ¿sí? Respira, lo vamos a lograr. Él asintió. Luego, impulsivamente, tomó la mano de Carmen. Ella no la retiró. Se quedaron así por un momento, dos personas al borde de cambiar sus vidas para siempre, aferrándose uno al otro como náufragos en una tormenta. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. El abogado de Rafael apareció con un acuerdo prenupcial de 30 páginas que Carmen leyó meticulosamente, haciendo preguntas, exigiendo cambios. Rafael pareció impresionado por su firmeza. «Pensé que no querías mi dinero», bromeó. «Y no lo quiero, pero tampoco voy a ser estúpida. Si voy a hacer esto, voy a protegerme». Fueron juntos a obtener la licencia de matrimonio. La empleada del registro civil los miró con curiosidad apenas disimulada. Un hombre en traje de diseñador y una mujer en jeans y camiseta simple. No parecían encajar, pero la licencia fue aprobada. Carmen llamó a su madre otra vez. «Lo voy a hacer, mamá. Pasado mañana. ¿Estás segura?» «No, pero lo voy a hacer de todas formas. Entonces te apoyo. ¿Quieres que vaya? ¿Puedo tomar el autobús, estar ahí para ti?» «No hay tiempo, y además es solo una ceremonia civil, nada elaborado. Pero mamá, después cuando las cosas se calmen, ¿vendrás a conocer a tu nieto?» Hubo silencio. Luego un sollozo. «¿Tu nieto?» «Sí, legalmente lo será. Y tal vez puedas pensar en él como un regalo, como una segunda oportunidad para ambas». «Oh, Carmen, sí, iré. Por supuesto que iré». El día de la boda llegó soleado y claro. Carmen se despertó en su cuartito por última vez. Esa noche dormiría en la mansión. No como empleada, como esposa. No tenía vestido de novia. No había tenido tiempo ni dinero para uno. Pero Rafael había enviado a Marisa con un vestido simple pero elegante. Blanco marfil, rodilla, sin velos ni adornos excesivos, apropiado para una ceremonia civil. Carmen se lo puso, se miró en el espejo. Parecía una novia. Se sentía como una impostora. Alguien golpeó a su puerta. Era Marisa. «El señor Valverde pregunta si estás lista». «¿Lista? No. ¿Voy de todas formas?» «Sí». Marisa sonrió. Era la primera vez que Carmen la veía sonreír genuinamente. «Para lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. He trabajado para esta familia 40 años. He visto mucho, y nunca he visto al señor Valverde mirar a alguien como te mira a ti, ni siquiera a la señora Elena, que en paz descanse. ¿Cómo me mira? Como si fueras aire y él hubiera estado ahogándose». Carmen sintió lágrimas picar sus ojos. «Gracias, Marisa. Cuida de ellos, del hombre y del bebé. Ambos te necesitan más de lo que saben». «Lo haré, lo prometo». La ceremonia fue en el Ayuntamiento de Valencia. Solo Rafael, Carmen, 2 testigos que el abogado había arreglado y el oficial del registro civil. Nada de flores, nada de música, nada de familia protestando o llorando de alegría. Solo palabras, votos simples. «Sí, acepto». Firmas en documentos legales. Intercambio de anillos simples de oro que Rafael había comprado esa mañana. Y de repente, Carmen Ruiz Montero era Carmen Valverde. Esposa, madrastra. Parte de una de las familias más ricas de España. Salieron del ayuntamiento a la luz del sol. Un fotógrafo los esperaba. El abogado había arreglado eso también. Necesitaban fotos para el anuncio oficial. Carmen posó junto a Rafael, su mano en el brazo de él, tratando de sonreír. Se sentía surreal. Como si fuera otra persona en otro cuerpo viviendo otra vida. «¿Estás bien?», murmuró Rafael mientras el fotógrafo ajustaba su cámara. «Pregúntame en 1 año». Rafael se rió. «Trato». Las fotos fueron publicadas esa misma tarde. El comunicado de prensa era simple pero efectivo. Rafael Valverde, CEO de Valverde Industries, anuncia su matrimonio con Carmen Ruiz. La ceremonia civil se celebró hoy en Valencia. La señora Valverde asumirá el papel de madre del joven heredero Rafael Valverde Jr. La familia solicita privacidad durante este tiempo de transición y felicidad. La reacción fue inmediata y explosiva. Los medios entraron en frenesí.
El viudo millonario se casa en secreto. ¿Quién es la misteriosa nueva esposa de Rafael Valverde? De cocinera a multimillonaria, la historia de Cenicienta de Carmen Valverde. Los teléfonos de la mansión no dejaban de sonar, reporteros en las puertas, fotógrafos trepando los muros intentando fotos. Era un circo. Y Victoria estaba furiosa. Apareció en la mansión esa misma noche, irrumpiendo sin ser invitada, sus tacones golpeando el mármol como disparos. ¿Te casaste con la cocinera?, gritó en cuanto vio a Rafael. ¿Te casaste con ella para sabotear mi moción? Me casé con ella porque es buena para mi hijo y porque tengo derecho a casarme con quien quiera. Esto es una farsa, es obvio. ¿Te casas el día antes de la reunión de junta? Nadie va a creer que esto es real. No me importa lo que crean. Es legal, es oficial. Carmen es mi esposa y la madre de mi hijo ahora. Tu moción no tiene base. Victoria se volteó hacia Carmen, quien observaba desde las escaleras. Tú, obviamente lo manipulaste. Lo sedujiste cuando estaba vulnerable. Esto no va a durar. En 6 meses estarás divorciada y de vuelta a tu pueblucho con un cheque de acuerdo. Carmen bajó las escaleras lentamente, manteniendo la compostura. Puede pensar lo que quiera de mí, señora Salazar, pero no voy a ir a ninguna parte. Su sobrino me necesita, su hermano me necesita, y yo los necesito a ellos. Esto es real, le guste o no. Victoria se rió, un sonido cruel. Real. Ni siquiera sabes en lo que te metiste. Este mundo te va a comer viva. Las esposas de los otros empresarios te van a despreciar. La prensa te va a destrozar. Las expectativas, la presión, los estándares imposibles. No vas a durar un mes. Tal vez no. Pero voy a intentarlo. Por Rafael. El bebé Rafael, quiero decir. Porque él merece una madre que lo ame, y yo lo amo. No eres su madre, nunca lo serás. Su madre murió. Tú eres solo una sustituta conveniente. Las palabras dolieron. Carmen sintió cada una como un golpe físico, pero no retrocedió. Tiene razón, no soy su madre biológica, pero voy a amarlo como si lo fuera. Voy a estar ahí cuando llore, cuando se ría, cuando dé sus primeros pasos, diga sus primeras palabras. Voy a ser la persona constante en su vida. Y eso cuenta. Victoria miró entre Carmen y Rafael. Algo cambió en su expresión, algo que podría haber sido respeto o solo recalculación de estrategia. La reunión de junta sigue siendo mañana, dijo finalmente. Todavía puedo argumentar que esta boda repentina prueba juicio impaired, que te casaste en pánico, no por amor. Inténtalo, desafió Rafael. Pero te advierto, Victoria, si sigues por este camino, si sigues tratando de destruir mi familia, voy a pelear. Y no peleo limpio cuando se trata de proteger a mi hijo. Victoria lo estudió durante un largo momento. Luego sonrió, pero era una sonrisa sin calor. Esto no ha terminado, ni siquiera cerca. Se fue, dejando un silencio pesado en su ausencia. Rafael se dejó caer en el sofá del vestíbulo, pasándose las manos por la cara. Lo siento. Siento que tengas que lidiar con esto. Con ella. Carmen se sentó a su lado, manteniendo distancia apropiada. Todavía no sabía cómo ser esposa de este hombre. Sabía en lo que me estaba metiendo. Bueno, no realmente, pero sabía que no sería fácil. ¿Te arrepientes? Carmen pensó en el pequeño Rafael durmiendo arriba. Pensó en las semanas pasadas, viendo a ese bebé transformarse de criatura sufriente a niño feliz. Pensó en su propia transformación, de empleada en duelo a... ¿Qué? ¿Esposa? ¿Madre? ¿Ambas? Pregúntame mañana. Después de la reunión de junta. Después de que veamos si esto funcionó o si solo empeoró todo. La reunión de junta fue exactamente tan horrible como Carmen había imaginado. No asistió personalmente. Las esposas no iban a reuniones de junta. Pero Rafael le había dado acceso al audio en vivo. Escuchó todo desde la mansión, con el bebé en brazos, meciéndolo mientras los hombres decidían el futuro de su nueva familia. Victoria presentó su caso. Rafael Valverde había mostrado juicio impaired. Había faltado a reuniones importantes.
Había tomado decisiones personales erráticas, incluido un matrimonio repentino con una empleada. Claramente necesitaba evaluación psicológica. Claramente necesitaba ser removido temporalmente del liderazgo. Los miembros de la junta hicieron preguntas. Victoria tenía respuestas preparadas para todo. Tenía documentación, tenía fechas, tenía todo menos la verdad real. Pero la verdad no importaba tanto como la narrativa. Luego fue el turno de Rafael. Carmen escuchó su voz a través del altavoz. Firme, clara, nada de disculpas. Es cierto que tuve que tomar tiempo de la empresa. Mi hijo estaba enfermo. Ningún padre, ningún CEO debería tener que elegir entre su familia y su trabajo. Hice ambos, y mi hijo ahora está sano, feliz, próspero. Esa es mi primera responsabilidad, sin disculpas. En cuanto a mi matrimonio, sí, fue rápido, pero no fue impulsivo. Carmen Ruiz, ahora Carmen Valverde, demostró en pocas semanas lo que docenas de profesionales pagados no pudieron, que mi hijo necesitaba amor maternal. Ella lo proveyó, se sacrificó. Y cuando me di cuenta de que era exactamente lo que mi familia necesitaba, no iba a esperar meses de noviazgo tradicional. La cortejé, ella aceptó, nos casamos. Así funciona a veces el amor. Hubo murmullos, algunos de aprobación, otros de duda. Victoria intervino. Amor. Qué conveniente que ese amor apareciera justo antes de mi moción. El timing no cambia la realidad, replicó Rafael. Mi esposa es lo mejor que le ha pasado a mi hijo desde el nacimiento. Y francamente, Victoria, tu obsesión con controlar mi vida personal está volviéndose preocupante. Tal vez la que necesita evaluación psicológica eres tú. Silencio shock. Nadie hablaba así a Victoria Salazar Valverde. Nadie se atrevía. El presidente de la Junta, un hombre de 70 años, llamado Javier Santos, habló. Suficiente. Esto se ha vuelto personal, innecesariamente personal. Rafael, has dirigido esta empresa con excelencia durante 10 años. Un mes difícil con un hijo enfermo no borra ese historial. Tu matrimonio es tu asunto, no nuestro. Pero, empezó Victoria, sin peros. Voy a llamar al voto ahora. Todos a favor de la moción para remover temporalmente a Rafael Valverde del liderazgo ejecutivo, levanten la mano. Carmen contuvo la respiración. Silencio. Luego, 2 manos levantadas, Victoria y Miguel Torres. Insuficiente para mayoría. La moción falla. Rafael Valverde retiene control completo de Valverde Industries. Reunión concluida. Carmen exhaló. El bebé en sus brazos despertó, miró hacia arriba con ojos curiosos. Luego se volvió a dormir. Ganamos, susurró Carmen. Ganamos, pequeño Rafael. Tu papá ganó. Rafael llegó a casa 2 horas después. Encontró a Carmen en el jardín, con el bebé en un cochecito, disfrutando del sol de la tarde. ¿Escuchaste?, preguntó. Cada palabra. Entonces sabes que tu hermana perdió, que conservas la empresa, que nuestro matrimonio sirvió su propósito. Rafael se sentó en el banco junto a ella. Lucía exhausto pero aliviado. No lo digas así, como si fuera solo una transacción. ¿No lo fue? No, Carmen, no completamente. Cuando dije en esa sala que te amaba, tal vez empezó como justificación estratégica, pero mientras hablaba, me di cuenta de que había verdad en esas palabras. No sé si es amor todavía. Es demasiado pronto. Pero es algo real. Carmen miró al bebé durmiendo pacíficamente en el cochecito. ¿Y ahora qué? Victoria no va a parar. Encontrará otra manera de atacar. Probablemente, pero la enfrenté hoy, públicamente. Dejé claro que no voy a dejar que controle mi vida. Eso cuenta. ¿De cuenta suficiente? Tendrá que hacerlo. Se quedaron sentados en silencio viendo al bebé dormir, el jardín alrededor de ellos perfecto y verde y completamente ajeno al drama humano que se desarrollaba en sus límites. Marisa preparó la habitación principal para ti, dijo Rafael finalmente. Pensé que querrías tu propio espacio, como acordamos, pero está junto a la nursery, para que puedas escuchar si Rafael te necesita.
Gracias. Y Carmen, gracias a ti, por hacer esto. Por salvar a mi hijo, por salvar mi empresa, por salvarme a mí. Carmen sintió lágrimas quemando sus ojos, no de tristeza, de algo más complicado, alivio tal vez, o esperanza, o miedo de que esto pudiera ser real después de todo. De nada, susurró. Esa noche, Carmen se instaló en la habitación principal. Era 10 veces más grande que su cuartito. Cama king size, con doseles de seda. Baño de mármol con tina de inmersión. Vestidor del tamaño de un apartamento pequeño. Se bañó, se puso un camisón simple, se acostó en esa cama enorme. El silencio era abrumador. Estaba acostumbrada al ruido de la cocina debajo de ella, al constante zumbido de la mansión. Aquí arriba, en las habitaciones privadas, todo era silencio, excepto por un llanto suave. El bebé. Carmen se levantó. Fue a la nursery. El pequeño Rafael estaba despierto, inquieto, buscando. No era llanto de dolor, era llanto de necesidad. Lo levantó, se sentó en el sillón, se acomodó el camisón. El bebé se prendió inmediatamente, mamando con esa determinación adorable. La puerta se abrió. Rafael estaba ahí, en pijama, despeinado del sueño. Lo siento, te desperté. No estaba durmiendo, admitió Carmen. Cama muy grande para una persona acostumbrada a camas individuales. Rafael se rió suavemente. Se sentó en el borde de la cuna vacía, mirando a su hijo alimentarse. ¿Sabes qué me dijo Javier Santos después de la reunión? Me dijo, Rafael, tu esposa tiene suerte de haberte encontrado. Pero tú tienes más suerte de haberla encontrado a ella. Y tienes razón, tengo suerte. O simplemente estabas desesperado y yo estaba disponible. No te minimices. Lo que hiciste, lo que estás haciendo, no es algo que cualquiera haría. Requiere un corazón enorme. El bebé terminó, soltó el pezón, suspiró satisfecho. Carmen lo sostuvo contra su hombro, palmaditas suaves. ¿Puedo?, preguntó Rafael, extendiendo los brazos. Carmen le pasó al bebé. Rafael lo meció, le cantó bajito, una canción de cuna en valenciano que Carmen no conocía. ¿Qué dice?, preguntó. Es sobre la luna cuidando a los niños mientras duermen. Mi abuela me la cantaba. Elena y yo habíamos planeado cantársela a Rafael, pero ella nunca tuvo la oportunidad. Su voz se quebró en las últimas palabras. Carmen se levantó, puso una mano en el hombro de Rafael. Él la miró, ojos brillantes con lágrimas no derramadas. «Todavía la extrañas», observó Carmen suavemente. «Todos los días, pero el dolor es diferente ahora, menos agudo, menos consumidor. Tú hiciste eso, devolviéndome a mi hijo, dándome algo en qué enfocarme además del dolor. No hice nada especial. Hiciste todo». Se miraron en la penumbra de la nursery, el bebé dormido entre ellos, y Carmen sintió algo cambiar, algo suavizarse, algo abrirse. Tal vez esto podía funcionar después de todo. Los días se convirtieron en semanas. Carmen se adaptó a su nueva vida con determinación feroz. Aprendió a navegar la mansión sin perderse. Aprendió los nombres de los empleados, las rutinas, las expectativas. Aprendió a ser esposa, o al menos a fingirlo en público. Hubo cenas con socios de negocios donde Carmen tenía que sonreír y hacer conversación sobre temas que no entendía. Hubo eventos de caridad donde tuvo que usar vestidos caros y tacones que le mataban los pies. Hubo entrevistas donde los reporteros hacían preguntas invasivas sobre su matrimonio y ella tenía que mentir con gracia. ¿Fue amor a primera vista? Fue conexión inmediata, reconocimiento de que pertenecíamos juntos. ¿Cómo se siente pasar de cocinera a multimillonaria? Abrumador, pero me enfoco en lo que importa, la familia. Las otras esposas de empresarios la trataban con condescendencia apenas disfrazada. «Qué historia tan única», decían. «Debes sentirte como Cenicienta». Carmen sonreía y asentía y mordía su lengua, porque ¿qué podía decir? Que tenían razón, que se sentía impostora todos los días,
que a veces se despertaba en pánico pensando que todo era un sueño y que seguía en su cuartito. Pero luego escuchaba al bebé llorar y su cuerpo respondía automáticamente, leche bajando, corazón acelerando, manos listas para consolar, y recordaba por qué estaba aquí, por Rafael. El pequeño Rafael, que crecía más cada día, que empezaba a reconocerla, a sonreírle, a buscarla específicamente cuando tenía miedo o hambre, o solo necesitaba consuelo. Y tal vez, solo tal vez, también por el Rafael grande. El hombre que cada día parecía más relajado, más feliz, más él mismo. Pasaron 2 meses. El bebé cumplió 7 meses. Carmen y Rafael todavía tenían habitaciones separadas. Todavía no había pasado nada físico entre ellos más allá de toques accidentales, manos rozándose cuando pasaban al bebé de uno a otro, pero había algo, creciendo, desarrollándose, miradas que duraban demasiado, sonrisas que significaban más de lo que deberían, conversaciones tardías en la nursery que se extendían más allá de lo necesario. Victoria, mientras tanto, había desaparecido. No de España, pero de sus vidas. Había dejado de llamar, de aparecer sin invitación, de causar problemas. Rafael no confiaba en el silencio. «Está planeando algo», le dijo a Carmen una noche. «La conozco, no se rinde así de fácil». Tal vez aceptó la derrota. Victoria nunca acepta derrotas, solo reagrupa. Tenía razón. El ataque vino desde un ángulo inesperado. Los medios publicaron una historia, escándalo de leche materna, la controvertida historia detrás del matrimonio Valverde. Alguien había filtrado, alguien había contado la verdad completa. Que Carmen había amamantado al bebé antes del matrimonio, que había sido empleada cuando empezó, que todo el matrimonio había sido diseñado para evitar escándalo. Las fotografías que Victoria había tomado aparecieron, borrosas, tomadas desde lejos, pero reconocibles. Carmen en la nursery, uniforme desabrochado, bebé en su pecho. El internet explotó. Inapropiado. Cruzó todas las líneas. Pobre Rafael Valverde, manipulado por empleada ambiciosa. Explotación de situación vulnerable, pero también heroica. Salvó al bebé. Amor maternal verdadero. Más madres deberían ser así. Estaba dividido. Mitad horror, mitad adoración, y Carmen estaba atrapada en el medio. Los reporteros acampaban fuera de la mansión, los paparazzi trepaban árboles intentando fotos. El teléfono no dejaba de sonar. Carmen se encerró en su habitación, abrumada. Esto era exactamente lo que Victoria había amenazado, el escándalo, la humillación pública. Rafael golpeó su puerta. «Carmen, déjame entrar». Ella abrió. Rafael entró. Cerró la puerta detrás de él. «Voy a arreglarlo». «¿Cómo? ¿Cómo arreglas esto? La verdad está afuera. Todo el mundo sabe». Entonces confirmamos la verdad, pero en nuestros términos. «¿Qué quieres decir?» «Una conferencia de prensa. Juntos. Contamos nuestra historia. Completa. Sin disculpas. Mi hijo estaba sufriendo. Los médicos no podían ayudar. Tú pudiste, lo hiciste. Eso es todo. Simple, humano, real. La gente nos va a destrozar. Algunos lo harán, otros lo entenderán, pero Carmen, no podemos vivir escondidos. No podemos dejar que Victoria y sea quien sea que filtró esto controlen la narrativa. Tenemos que tomar control. Carmen pensó en su madre, en lo que le diría. «Enfrenta las cosas de frente, mija. Corriendo solo empeoras las cosas». «Está bien», aceptó. «Hagamos la conferencia de prensa, pero, Rafael, después de esto, cuando el polvo se asiente, necesitamos hablar sobre qué somos realmente, porque no puedo seguir fingiendo que este matrimonio es solo por el bebé cuando claramente se ha convertido en algo más complicado». Rafael la miró con intensidad que hizo que el aire entre ellos chisporroteara. «Estoy de acuerdo. Es hora de ser honestos, con el mundo y con nosotros mismos». La conferencia de prensa fue al día siguiente. Rafael y Carmen sentados lado a lado en el salón principal de la mansión, convertido en sala de prensa improvisada. Docenas de reporteros, cámaras, luces brillantes. Rafael habló primero, calmado,
compuesto, honesto, contó sobre la muerte de Elena, sobre el bebé que lloraba sin parar, sobre los doctores que no podían ayudar, sobre la desesperación de ver a su hijo sufrir. Luego Carmen habló, con voz temblorosa al principio, luego más fuerte. Contó sobre Mateo, sobre perderlo, sobre el dolor de producir leche sin bebé para alimentar, sobre ver al pequeño Rafael sufriendo y saber, simplemente saber, qué necesitaba. Hice lo que cualquier madre haría, dijo mirando directamente a las cámaras. Vi a un bebé en necesidad. Tenía lo que él necesitaba, lo di, sin pensar en consecuencias, en escándalos, en qué diría la gente. Solo pensé en salvarlo. ¿Y el matrimonio?, gritó un reportero. Fue calculado, una manera de evitar escándalo. Rafael tomó la mano de Carmen. Públicamente, decisivamente. El matrimonio fue porque me di cuenta de que Carmen era exactamente lo que mi familia necesitaba. No solo mi hijo, yo también. Estaba perdido en dolor. Ella me mostró cómo vivir de nuevo, cómo amar de nuevo. Sí, fue rápido, pero cuando sabes, sabes. ¿Aman?, presionó el reportero. Rafael miró a Carmen. Ella lo miró de vuelta. Y en ese momento, frente a docenas de cámaras, algo pasó entre ellos. Algo real. Algo que ya no podían negar. Sí, dijo Rafael. Amo a mi esposa. Carmen sintió lágrimas en sus ojos. Y yo amo a mi marido, susurró. Y amo a nuestro hijo. Las cámaras capturaron todo, el momento, la emoción, la verdad. La conferencia terminó. Los reporteros se fueron. Carmen y Rafael se quedaron en el salón vacío, todavía tomados de la mano. ¿Lo dijiste en serio?, preguntó Carmen. Cada palabra. ¿Y tú? Cada palabra. Rafael se acercó. Carmen no retrocedió. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo. Cuando se separaron, lleno de promesa, ambos estaban llorando. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Carmen. Ahora vivimos, realmente vivimos, como familia, como esposos, como lo que siempre debimos ser. El pequeño Rafael empezó a llorar desde arriba. Ambos se rieron. Vamos, dijo Rafael tomando la mano de Carmen. Nuestro hijo nos necesita. Subieron juntos, y por primera vez, Carmen sintió que realmente era su hogar, su familia, su vida, y era perfecta.